So read I am meeting. Pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Es un gusto saludarles. Soy la doctora Erandeni Calderón, directora de URN Licenciaturas Aviación. En nombre de la Universidad Regional del Norte, les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de ponencias Mejores prácticas en la gestión y administración aeroportuaria, que traemos para todos nuestros alumnos de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos, así como también para los alumnos de la maestría en Alta Dirección de Negocios Aéreos y para el público en general, toda la comunidad aeroportuaria. El día de hoy tenemos nuestra segunda ponencia de este importante ciclo con el tema Aspectos Generales de la Administración Aeroportuaria y estamos muy contentos de que nuestro expositor es un gran invitado. Tenemos al licenciado Juan Manuel Jáuregui Aguilar. Muy buenas tardes, Lic. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues, si me permiten, voy a dar una breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Licenciado Juan Manuel Jáuregui es licenciado en Administración de Empresas. Es un profesional altamente capacitado con una experiencia de 26 años dentro del sector financiero, donde se ha desempeñado en puestos de director adjunto de servicios generales, director de recursos humanos y director de operación, entre muchos otros. Además, Juan Manuel cuenta con más de 19 años de experiencia dentro del sector aeroportuario, donde se ha desempeñado en puestos como gerente de finanzas, líder del proyecto de la Terminal B y C del Aeropuerto de Monterrey, director de operación aeroportuaria, líder de proyectos de gran impacto como el Plan Maestro de Desarrollo en todos los aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, conocido como OMA, entre otros. Ha sido además presidente de comités de operaciones, presidente del comité de operaciones, presidente de comités también como de infraestructura, de plan maestro de desarrollo e innovación. Y pues en la Universidad Regional del Norte tenemos el gran honor de tenerlo desde hace 5 años dando clases con nosotros, impartiendo las materias como mercadotecnia, relaciones públicas, administración y explotación de empresas aéreas, y es facilitador del Seminario Interdisciplinario para el Desarrollo de Proyectos, que es la materia con la que los alumnos se titulan en la licenciatura, lo cual pues tenemos el gusto de poder tenerlo como facilitador con su gran experiencia para que los alumnos puedan llegar a su desarrollo de su plan de negocios de manera muy sencilla y pues obviamente con su gran experiencia para el desarrollo de estos proyectos lo hace de una manera muy sencilla. El licenciado Juan Manuel Jáuregui también cuenta con diversos diplomados en Administración Aeroportuaria por Aeropuertos de París. Denme un momento, nada más para, gracias. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos si son tan amables. Como les comentaba, el licenciado Juan Manuel Jáuregui cuenta con diversos diplomados, cursos, talleres. Tiene un diplomado en Administración Aeroportuaria por Aeropuertos de París, así como Administración y Gestión Aeroportuaria y Aeronáutica por ITAERIA. Se ha certificado en la competencia Conocer como instructor y siempre se ha distinguido por continuar aprendiendo y actualmente se encuentra estudiando la maestría en Alta Dirección de Negocios Aéreos con nosotros en la Universidad Regional del Norte. Pues esta es una muy breve introducción para una gran hoja de vida de nuestro expositor. Sin mayor preámbulo, queremos darle la bienvenida nuevamente al licenciado Juan Manuel Jáuregui para que nos exponga el tema Aspectos Generales de la Administración Aeroportuaria. Lic, adelante, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a todos por la presencia. Gracias a la universidad por la invitación, aunque me siento un poco más de casa, pero de todas maneras hay que agradecerlo. Cada vez que yo llegaba a alguno de los aeropuertos, lo primero que hacía era decir una frase que la tenía muy hecha y muy manejada y muy de mercado, que era, recorre tu casa, le decía a la gente, ¿no? Le decía al administrador cuando llegaba, le decía, recorre tu casa. ¿A qué me refería yo con esto de esto recorre tu casa? Bueno, la parte importante es que cuando tú dejas tu auto estacionado y comienzas a caminar para acercarte a donde trabajas, observa el estacionamiento, observa la vialidad, observa la banqueta, observa la fachada. Y es un poco cuando llegas a tu casa. En tu casa tú lo ubicas y sabes cómo está en cada situación porque la recorres, porque la vives. Bueno, y era un poco lo que le sugería siempre al administrador. Recorre tu casa, haz un pasajero de llegada,
un pasajero primero de salida antes de llegar a tu oficina, recorre, acércate en su momento hasta las vialidades de rodaje, acércate a las vialidades de seguridad. Algunos días agarra tu auto, tu camioneta y súbete y muévete en la pista y recorre el camino perimetral, pero también a su pasajero de llegada y ve cómo el internacional es tratado en el SAT o cómo es tratado en migración, pero además recorre las partes comerciales, es decir, recorre tu casa, que es realmente la preocupación y la única manera que tienes de reconocer y que te reconozcan, que también es importante. El recorrer tu casa es para ver y que vean finalmente quién es el responsable de toda esa infraestructura que le da servicio pues a todos los pasajeros, a las aerolíneas, a la cadena de servicios operativos y a la cadena de servicio al pasajero, es decir, los propios socios estratégicos. Bueno, comenzando por ahí, preparé una presentación del tema que vamos a ver el día de hoy, que me voy a permitir abrirla ya. Yo espero que todos ya me estén viendo, ¿no? Muy bien, Es correcto. gracias. En la parte de administración aeroportuaria, soy un poco ortodoxo para algunos temas. Muchos de los que están aquí me conocen y saben que a veces no me apego tanto a lo establecido. Entonces, no verán de mí ahorita que les platique de las leyes y les hable de aspectos establecidos y tan formales. Voy a hablar un poco de lo que yo considero que es la administración aeroportuaria y el papel fundamental que juega el administrador en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy suave y agradable de lo que significa ser administrador, cómo está integrado un aeropuerto. Y vamos a cerrar con dos temas que me parecen hoy fundamentales. ¿Cuáles son los retos que tienen los aeropuertos en este 2024? A casi 25 años del nuevo siglo. Bueno, vamos a ver cuáles son los retos que tiene por ahí y cómo ha cambiado el mercado laboral y qué se espera, no solo de la parte del administrador, sino que cualquiera que es administrador, cuáles son los retos o cuál es el esquema que tendremos que vivir en breve prácticamente. Entonces, eso es lo que quiero platicarles el día de hoy. He preparado con una gran alegría y un gran gusto esta presentación y esta plática para ustedes. Entonces, un primer tema es, hay que ponernos en contexto, ya lo saben, ¿no? ¿Qué es administrar? Y no hablo de administrar solo aeropuertos, que ahorita lo vamos a platicar. En términos generales, ¿qué es administrar? Pues administrar significa obtener los mejores resultados de todo lo que hagamos, obtener la máxima eficiencia por medio de la coordinación de las personas, de los bienes, de los sistemas. Administrar significa gestionar, y puede ser una persona, puede ser un grupo de personas que se van y están encargados de llevar a los niveles más óptimos de los recursos que existen dentro de la organización. Para ello, pues se utiliza el proceso administrativo que todos conocemos, el más simple, y el que manejaba Henry, bueno, Fayol y Taylor, que era planeación, organización, dirección y control dentro de las labores de la empresa, manejando de una manera eficaz los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la propia empresa. ¿Qué implica esto básicamente para cualquier administrador? Pero primero que tenemos que entender que tenemos que tener una habilidad humana, es decir, debe haber comprensión, debe haber tolerancia, pero debe haber mucho liderazgo. Tenemos que tener una habilidad conceptual, es decir, en cualquier empresa de donde tú seas responsable de esto, tienes que entender cuáles son los alcances de la empresa, cuál es la naturaleza de la gestión y cuál es la naturaleza misma de la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Tienes que tener una gran habilidad técnica, tienes que nutrirte de conocimientos técnicos para realizar las tareas que te corresponden. Y en este nuevo mundo que hoy vivimos, en esta habilidad política que yo le llamo, ustedes saben que antes podíamos criticar X situaciones y estaba permitido, o nos daba alegría, ciertas situaciones estaba permitido y el mundo ha cambiado un poquito. Y entonces siempre como administrador debes tener una posición personal correcta en todo momento. A eso se refiere con la habilidad política, más que una gran mano izquierda, es una posición personal correcta en todo momento. ¿Ok? Muy bien. Quiero hacer una aclaración de lo que es el administrador aeroportuario, de lo que es la comandancia. Siempre tenemos la idea de que la gran autoridad, y eso lo decimos dentro de los aeropuertos, pues es el administrador. La realidad es que no es así. La gran autoridad dentro de los aeropuertos se llama comandancia de la FAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil, que está físicamente en cada uno de los aeropuertos, tiene una presencia en ellos. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros cuando nos vemos como administradores?
Pues primero, el administrador es el nivel más alto de los aeropuertos desde el punto de vista administrativo. Por supuesto que tiene autoridad con la empresa, tiene autoridad con su personal, con todo lo que tiene que hacer, y ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante, pero realmente el único que tiene la posibilidad de certificar algo, de sancionar algo, es la comandancia. Ellos son la verdadera autoridad. Si nosotros tenemos alguna situación muy particular y no acordamos con alguno de los clientes que tenemos cualquier situación, nosotros podemos en un momento dado conversar, pero no tenemos la posibilidad de escribir ningún comentario adicional, y para eso está la comandancia y por eso tiene ese esquema de autoridad. Por el otro lado, el ser administrador del aeroportuario implica una serie de cosas que vamos a platicar muy a detalle un poquito más adelante. ¿De quién depende normalmente el administrador? Bueno, el administrador, bueno, siempre, si hablamos de un grupo aeroportuario, que es lo que está de moda, o de algún grupo que finalmente pertenece a alguno de los aeropuertos, pues siempre habrá un director general a la cabeza de todas las empresas, un CEO que es el responsable, pues, de toda la parte estratégica y de conducción de muchas cosas. Normalmente el administrador, hay figuras a las que puede reportar. Puede ser el director de aeropuertos dentro del grupo aeroportuario, puede ser el director de operación aeroportuaria o director mismo de operaciones, que es, digamos, el del medio, tiene las dos funciones. Bueno, pues más o menos ahí esa sería la nomenclatura a la que reportaría. El administrador tiene ese nombre, administrador aeroportuario, porque así lo reconoce la ley. En los artículos, sobre todo el 42, es muy claro en ese sentido y dice que el administrador es el que hace eso, administra la empresa y representa en un momento dado a la misma en cualquier acción que haga el propio administrador. En algunos lugares se le conoce como administrador aeroportuario, en otros le hemos llamado gerente administrativo, y hoy, gracias a Dios, y a mí me da una gran alegría por los compañeros administradores, muchos de los grupos aeroportuarios solo están reconociendo como director del aeropuerto. La verdad es que esto es totalmente justificable. ¿Y por qué? ¿Por qué es director del aeropuerto? Por la sencilla y simple razón de que finalmente un aeropuerto es una empresa. Es un microcosmos o un micro, yo le digo a todo el mundo, es una ciudad dentro de otra ciudad cuando la comienzas a ver, ¿no? Entonces, finalmente me parece que la nomenclatura de director aeroportuario es maravillosa y me encanta la idea de que hay este reconocimiento. Sin embargo, legalmente hablando, todo lo ubicamos como administrador. Bueno, pues después de platicar esto, diré que, en términos generales, ¿de qué es responsable el administrador? Bueno, en términos generales, tiene 5 grandes aspectos que trabaja. Vamos a después desmenuzar un poquito más adelante, pero es responsable de los ingresos. A través de él, lo responsabilizas de todo aquel ingreso, llámale aeronáutico y no aeronáutico, que vendrá pues, a ayudar y apoyar pues, para hacer todo lo que tiene comprometido el aeropuerto, y es responsable de los ingresos. Es responsable de las instalaciones aeroportuarias, es decir, de esta casa en donde vive casi todos los días, pues es responsable que estén adecuadas, instalaciones que en un momento dado están hechas ¿para qué? Pues para dar el servicio para el que fueron creadas, ¿no? Es responsable del desarrollo del capital humano. Si hay un grupo de gente que trabaja con él, ahorita vamos a platicar de eso, pero es también responsable de ese tema. Fundamentalmente responsable de la seguridad y operación de los aeropuertos. Nadie más que él es responsable de esto, y a final de cuentas veremos muchos de los temas que están relacionados con él. Y por último, también es responsable de esta gran gama de responsabilidades que yo veo, es la satisfacción del cliente. Llámale pasajero, llámale aerolínea, llámale socio operativo o llámale socio comercial. Finalmente él es el responsable de esto, y hoy lo veo esto como un círculo virtuoso, donde quieran comenzar, no importa donde tú comiences, estas 5 grandes labores de trabajo que tiene que desarrollar el administrador aeroportuario se llevan efecto dentro de prácticamente todos los aeropuertos, no importa la naturaleza de lo mismo, si es público, si es privado, si es grande, si es mediano, si es pequeño. A final de cuentas, tiene que desarrollarlo así, de esa manera. Entonces, aquí se destacan algunas situaciones que también de esta parte, dentro de términos generales, hay que entender. Independientemente de la cachucha que trae y el tipo de aeropuerto, bueno, primero que tiene que comprender la función y las responsabilidades. Tiene que entender muy claramente qué significa esto, qué significa estar sentado en esa silla y el compromiso que está adquiriendo al hacer estas funciones y responsabilidades, ¿no? Tiene que tomar conciencia de su papel en el medio aeroportuario, en la propia comunidad aeroportuaria y en la comunidad donde se ubique el aeropuerto.
Tiene que considerar qué importancia tiene su figura en materia de la relación con los demás y en materia de la relación con negocios y el servicio, en donde finalmente está ubicado el propio aeropuerto y quienes trabajan en él, ¿no? Tiene que adquirir herramientas para dar seguimiento a las actividades aeroportuarias de su propia competencia. No puede ser un tipo, sí, mucho empirismo, mucha situación de trabajar con base en la experiencia, pero tiene que entender que tiene que prepararse académica y técnicamente. Y tiene que saber a quién buscar y cómo buscar y en quién apoyarse en un momento dado cuando algo, porque esto es muy grande y ustedes saben que no hay industria más normada en este mundo que la aeronáutica. Bueno, saber a quién buscar y con quién conducirse cuando tiene algunas situaciones por aclarar o por ratificar, ¿no? Tiene que entender que tiene que manejarse con instrumentos de medición, es decir, con los indicadores que le permitan conocer y tomar decisiones y hacer que no importe el tamaño de la empresa o del aeropuerto, que pueda tener índices de cómo puede compararse con los demás, cómo en un momento dado puede hacer que su aeropuerto puede en un momento dado con X cifras compararse con uno enorme. ¿Por qué? Porque debe tener indicadores que se lo permitan. ¿Ok? Y otro aspecto que es fundamental, y esto es muy personal también, es ubicarse en el contexto de los retos del puesto y del tamaño del mismo, con miras a entender que el entorno y el papel que va a jugar. Y a veces hay que tomarse una pastilla contra el mareo muy seguido. Estás en el top, aunque ustedes no lo crean, en el top del manejo de una línea de trabajo, de una empresa y de una organización, y a veces la gente se marea, a veces hay que tomarse algunas pastillas para el mareo para seguir trabajando. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del puesto? El objetivo del puesto es dirigir los procesos de operación, de seguridad, de conservación y administración del aeropuerto. Es decir, tiene que ser la gestión de día con día. Esa es su responsabilidad diaria. Tiene también que cumplir con la normatividad aeronáutica, es decir, para no ser sancionado, para no salirse fuera de lo que establece la ley, pues tiene que cumplir, tiene que haber un cumplimiento normativo siempre. Él es el responsable o representa legalmente al aeropuerto en todos los frentes, es decir, cuando hay alguna situación de carácter jurídico, ahí está. Cuando hay una situación de que hay el gobernador, ahí está. Cuando la relación con el presidente municipal, ahí está, con la propia comunidad. Pero además legalmente tiene un papel establecido por el Consejo de Administración y aprobado por la dirección que le confiere poderes para la administración del aeropuerto. Tiene que ser muy claro en el análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones. Siempre él tiene que estar muy encaminado a mejorar la rentabilidad del aeropuerto. Es parte de sus objetivos y de chamba, ¿no? Y algo que parece como muy sencillo es la parte de tener un muy buen nivel operativo y ser la garantía de seguridad continua o de operación continua dentro del aeropuerto. Finalmente, eh, objetivo número 5 del sistema aeroportuario mexicano de garantizar la continuidad de la operación, por recae directamente en él, a final de cuentas. ¿Ok? Vamos a platicar del oficio del administrador. Yo lo veo de esta manera. Me gusta más que tener todo este bagaje de cosas soportadas de normas y de leyes. Me gusta más que lo entendamos de una manera muchísimo más simple, ¿no? El administrador es como un artesano. Desarrolla su oficio con una alegría y dedicación. Créanme, de otra manera no podrías hacerlo. Yo lo digo con conocimiento de causa y les ves la cara, y digo que es el artesano porque le ves la cara a los orfebres, le ves la cara a las tejedoras, le ves la cara a los alfareros, y yo veo esa cara de alegría y de esos ojos en cómo miran cada una de las obras de arte que hacen ellos. Yo esa cara la he visto en muchos de mis compañeros administradores cuando ejercía la función de supervisión de los mismos, ¿no? Entonces, es importante también que además de esa gran alegría y dedicación para hacerlo, sus responsabilidades parten de algo que es fundamental en todas las empresas, en el conocimiento y la vivencia que debe tener la visión de la misión y los valores de la empresa que la empresa ha establecido. Él es un responsable, él debe, a través de él deben permear los valores hacia toda la gente que trabaja en el aeropuerto, ¿no?
de tal manera que deben clavar su labor en sus funciones y responsabilidades y papeles y rol en esta cultura organizacional que tiene perfectamente establecida cada uno de los grupos aeroportuarios y cada uno de los aeropuertos. Como sabemos que es el representante por un lado, pero también sabemos que tiene que tener esta posición política muy correcta, pues, y que además está en una gran aparador o gran pecera donde todo mundo pasa y lo ve, tiene que respetar y tiene que proveer la identidad, la imagen, la reputación y la filosofía de la empresa. Él es finalmente la imagen misma y la representación del aeropuerto en el lugar donde físicamente esté y en el lugar donde se presente, a final de cuentas, ¿no? Tiene la gran responsabilidad de desarrollar con todo lo que hace, todas sus funciones, con un gran compromiso. Y aquí un poco vamos a hablar de lo que tiene que hacer a nivel de funciones, ¿no? Quizás no tan redactadas como estuvieran en una descripción de puestos, pero finalmente con este tipo de cosas trato de que ustedes entiendan hasta dónde llega el alcance del administrador. Bueno, lo primero que tiene que hacer es dirigir los procesos de operación, de seguridad, de conservación, de negocios y administración del aeropuerto. Es decir, finalmente él es el responsable de la operación del aeropuerto, de la seguridad del mismo, de hacer las nuevas obras, pero también de conservar lo que tiene. Es responsable de atraer los negocios que requiere el aeropuerto. ¿Para qué? Pues para seguir siendo rentable. Tanto negocios de servicios aeroportuarios, con las aerolíneas, con las nuevas rutas, con las nuevas posibilidades de negocio que puede dar y la relación con las aerolíneas, pero también por el otro lado la parte comercial y la parte de los negocios de carácter operativo. Y esto nuevo que todos tenemos que entender, que es la parte de diversificación. A eso se refiere realmente cuando hablamos de negocios, ¿no? También es importante que por un lado, tienen que aplicar las normas, pero tienen que vigilar que el aeropuerto cumpla con las mismas. Y el aeropuerto implica que toda la gente que depende de él y todo lo que hagan tiene que estar dentro de la parte normativa. Y tiene que cuidar mucho los programas corporativos, porque de otra manera, a final de cuentas, es quien lo evalúa, a final de cuentas, es quien le ha conferido la responsabilidad y crea una serie de programas. Bueno, el administrador tiene que quedar claro que cubre con la parte normativa, pero también con los programas que el corporativo ha definido para tal efecto. La emisión, el análisis y interpretación de información estadística y financiera, pues emana de él, sobre todo la parte estadística operativa. Hay que recordar que él es, digamos, el responsable de proporcionar la información a nivel de aeropuerto que se publica por la FAC cada mes y lleva el conteo cada año de los nivel operativo en pasajeros y operaciones de los aeropuertos, pues emana realmente del aeropuerto, ¿no? También y como les decía, la representativa de la empresa y su postura políticamente aceptable es donde más juega, ¿no? Tiene que entender y que además hay una situación que la ley establece muy claramente y dice que cualquier cosa o situación que emprenda, haga o desarrolle el administrador, lo está haciendo por cuenta del concesionario y del propio corporativo. Entonces, es muy importante, ¿no? Cuando él visualiza que cualquier cosa que haga o deje de hacer, finalmente la autoridad lo toma como que es parte de la responsabilidad de los trabajos que el área corporativa o el concesionario tiene que llevar efecto, ¿no? Bueno, mantiene y mejora la rentabilidad del negocio, como yo les decía, busca siempre estar acarreando nuevas posibilidades de ingreso, ¿no? No es porque desprecie uno el ingreso aeronáutico, que te da más o menos como más del 70 y tantos por ciento, y a veces casi el 80% en México y a veces más, pero tiene que entender que esa dependencia debe atenuarse. ¿Y cómo lo hace? Trayendo otro tipo de negocios. La parte comercial y la parte de diversificación son fundamentales para él en todo momento. Bueno, ustedes saben que existe siempre y se ha dado en los aeropuertos, existe un sindicato. ¿Cuál es su responsabilidad? Pues llevar la relación sindical, pero llevar una muy buena relación sindical. El sindicato debe entender que trabaja para la misma empresa, de entrada el aeropuerto es uno solo. Y entonces es su responsabilidad tener una relación cordial, agradable, de cooperación conjunta con el sindicato, ¿no? Algo que también tiene que ser responsable, además de esta imagen que tiene que proporcionar todo el tiempo, pues mantiene relaciones con mucha gente, mantiene relaciones con la comunidad aeroportuaria, que es la comunidad, es decir, el grupo de personas que trabajan
no necesariamente para el aeropuerto, sino para el concepto completo que tenemos de lo que es la parte de tierra de las aerolíneas, la parte de tierra operativa de las aerolíneas, pero también todos los que dan servicios y toda la parte comercial, más el propio aeropuerto, pues conforman esta gran comunidad aeroportuaria, ¿no? Pues tiene que tener una relación sana en ese sentido, pero también con la sociedad en general y sobre todo respetando la comunidad donde físicamente está. Cuando tú llevas una buena relación con la comunidad donde está ubicado el aeropuerto, vas a tener aliados en todo momento. Si no logras esta situación, vas a tener un detractor. Entonces, más vale llevar una fiesta sana y una fiesta agradable para todos, ¿no? Pero también mantiene relación con los tres niveles de gobierno, es decir, con la parte, eh, sí, del municipio, sí con el Estado, pero también con la parte central o federal. ¿Y por qué básicamente? Bueno, porque hay que recordar que dentro del aeropuerto tenemos ahí extensiones del gobierno federal, es decir, migración, aduana, eh, o el propio SAT, CNEAM, PROPEPA, que son gente que son federales, pero trabajan dentro del propio aeropuerto, ¿no? Algo que yo siempre le digo, y a veces a la gente le suena muy fuerte, pues es el garante de la operatividad y de la seguridad del aeropuerto en todos los ámbitos. Y sé que soy muy fuerte porque estoy dejando en una sola persona la garantía operativa y de seguridad del aeropuerto. Pero quién más que vive en esa casa y la conoce puede en un momento dado ser el garante de estas situaciones, ¿no? Ya sabemos que administra el capital humano, pero lo tiene que hacer con cercanía y con presencia. No solamente es desde lejos, tiene que entender y casi es un hecho, y yo lo sé, que un administrador conoce por nombre a cada uno de la gente que colabora para el aeropuerto, que depende de la nómina del aeropuerto, ¿no? Entonces, tiene que tener cercanía, tiene que tener presencia, y claro, con esta actitud de líder positivo y motivador, y que también implica un esquema de respeto, bueno, pues tiene que estar cercano en ese sentido. Algo que hace y lo hace a cada minuto dentro del aeropuerto es tomar decisiones pertinentes, siempre oportunas y siempre eficientes. En un aeropuerto tú no puedes dejar, o sea que esta situación muy dada de nosotros los mexicanos, mañana o ahorita para el administrador no funciona. Si el administrador no resuelve el día de hoy alguna situación, puede ser que al día siguiente no pueda operar el aeropuerto o se le acumule la chamba de ese día con lo que no resolvió. Entonces trata de tomar siempre sus decisiones de manera oportuna y de manera muy eficiente. ¿Ok? Y algo que es fundamental, y lo hemos platicado cuando he tenido oportunidad de quienes han tomado cursos conmigo, cuando hablo de la parte y de la base ética de comportamiento, para los administradores es fundamental ese tema. Tiene que tener labor sobre una base ética de comportamiento a prueba de tiros. Aquí nada de que el 10% de capacidad y el 90% de respeto, honorabilidad. Aquí es al 100%. Aquí es 100% de capacidad y 100% de actitud ética en lo que tienes que desarrollar. Bueno, pues ese es el oficio del administrador. Así es como yo lo visualizo. Así es como creo que son las cosas. Y no se asusten, a estas alturas siempre hablo del organigrama, porque después de escuchar eso, la gente dice, ¿y cómo hago esto? Bueno, por supuesto que no estás solo. Esta es una estructura, digamos, muy general de lo que es, cómo están conformados los aeropuertos. Tiene una de finanzas, una de mantenimiento, obra, otra comercial, operaciones, seguridad, el capital humano y sustentabilidad. Voy a platicar muy brevemente cada una de ellas para que se ubiquen finalmente en que todo eso que tiene que hacer, hay una ayudantía, hay un apoyo finalmente dentro de los aeropuertos. Entonces, en las áreas funcionales del aeropuerto, donde tenemos primero la administración de finanzas, ¿qué ves ahí? Presupuesto, contabilidad, tesorería, facturación, cobranza de arrendamientos, el control del estacionamiento, la parte de recursos materiales, pues están ahí metidos. Pero ¿qué hace operaciones? Pues la parte de administración del CREI, del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, diseña, aplica y da seguimiento a las reglas de operación, siempre tiene a la mano su manual de autoinspección, factura y ve la cobranza de los servicios locales, hace la coordinación logística del Comité de Operación Horarios y también contribuye a los procesos de certificación aeroportuaria. Algo muy similar, pero enfocado a la parte de seguridad, hacen los compañeros de seguridad, los planes estratégicos de seguridad y de contingencia, la coordinación de las empresas de seguridad contratadas. Ustedes saben que los puntos de inspección y el centro de equipaje documentado y la vigilancia misma frontal y la parte perimetral, pues se lleva en el área de seguridad y contratamos una empresa, ¿no?
Y además de esta coordinación que hace, pues tiene que controlar el punto de inspección de equipaje de mano y el centro de equipaje documentado. Tenemos también ahí que hace la coordinación logística del Comité de Seguridad, que aunque finalmente es responsabilidad del del comisario, él coordina la parte logística en ese sentido, ¿no? También ve la parte de obra y de mantenimiento. Él tiene que entender que pues, debe tener los manuales de mantenimiento y certificación siempre actualizados y hace el mantenimiento de todas las instalaciones del aeropuerto. La que ustedes me digan es responsabilidad de él. Puede hacerlo con recursos propios o puede ser a través de contrataciones o supervisión de contratistas, ¿no? Y también desarrolla y supervisa la obra, que de alguna manera es responsabilidad, además de los informes que tiene que generar de obra, dentro del crecimiento que se da naturalmente en todos los aeropuertos. La parte de capital humano local, pues administra el personal, hace la nómina y es responsable de la parte de todos los programas de capacitación que se llevan directamente en el aeropuerto. Tenemos otra área, que es el área comercial, que pues quién es quien promueve, que hace la gestoría de la oferta comercial, hace el control administrativo de los locales y es la gente que pues conoce perfectamente a cada uno de los clientes, incluyendo la parte de hangares y otros servicios y pues busca cobrar. Ese es su chamba fuerte realmente. Y tenemos, yo creo que un esquema muy claro de que en todos los aeropuertos es la sustentabilidad. Ya no podemos pensar en seguir manejando como nos veníamos manejando. Y entonces, atinadamente, prácticamente todos los aeropuertos y todos los grupos aeroportuarios, en cual privados o públicos, tienen sus programas de sustentabilidad, responden a la parte social, satisfacen al cliente, certifica la parte de calidad, de seguridad y medio ambiente, ¿no? Bueno, pues ese es el grupo de apoyo para los señores administradores. Como pueden ver, pues no están solos, ¿no? Y después de eso hay que entender cuál es el perfil del administrador. Es decir, ya vimos qué hace, ya vimos con qué área se apoya. Bueno, ¿qué perfil debe tener el administrador? Y un poco para aquellos que aspiran a eso, es importante que comiencen a ubicarse en estos términos. Pero debe tener conocimientos. Es muy claro, a final de cuentas, que pues debe conocer la legislación aeroportuaria y de medio ambiente, que les es muy exigente dentro de los aeropuertos. Debe tener también conocimientos de administración y de finanzas, de parte, no digo que sean expertos, pero deben entender de qué se trata. Deben de conocer la parte de sistemas de calidad, de administración de la emergencia. También debe conocer parte de qué hacer en materia de conservación y de mantenimiento. También debe tener habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Debe buscar siempre tener cómo solucionar problemas y tener mucha capacidad de negociación. Siempre debe caracterizarse por tener una gran comunicación y una gran actitud de servicio. Debe estar muy orientado a los resultados y a la creatividad. Y pues ya sabemos que dentro de sus habilidades también es un estricto apego a la parte de la norma. Digamos que este es el perfil en materia de conocimientos y habilidades que les pides a los administradores. No hablo de su nivel ni de sus carreras, doy por descontado que entendemos que debe tener una carrera universitaria por lo menos y estar estudiando o ya terminar una maestría, ¿no? Pero la parte del perfil del administrador o administradoras, y esto sí viene muy claro de la descripción de puesto, dice que cuáles son sus competencias. Es decir, tiene competencias cardinales y las que esperan que cubra él y toda la gente que trabaja en el aeropuerto. Las competencias generales que se le piden particularmente al puesto de administrador y las competencias específicas que le piden. Entonces, dentro de la parte de cardinales, que das por descontado que cualquier administrador debe tener muy desarrollada la parte de colaboración, muy desarrollada también la parte de compromiso con el resultado, es una gran ética, integridad, debe ser un hombre que esté innovando con excelencia y debe estar muy orientado a la parte del cliente, ¿no? Digamos que esto es lo que le piden a todo el que trabaja en el aeropuerto, particularmente a él como muestra de que debe hacerse, ¿no? Pero sí, en la parte de competencias gerenciales que se le exigen al administrador, hay dos aspectos que son fundamentales. Uno, debe ser un líder nato. Y si uno lo es, hay que formarlo. No puedes de otra manera manejar un aeropuerto si no tienes liderazgo en ese sentido. Y por el otro lado, tienes una visión estratégica. Si bien es cierto, él recibe mucha instrucción de donde emana la parte estratégica del grupo aeroportuario, que es del propio director, él como director de una empresa debe tener su propia visión estratégica de acuerdo a la naturaleza misma del aeropuerto que está administrando. Pero también debe tener competencias específicas, es decir,
ya sabemos que para llenar este puesto debes tener iniciativa. Debe ser un agente que al verla te inspire confianza, de acercamiento, de saber qué es quién va a ser y quién va a resolver las cosas, ¿no? Un gran conocimiento de la industria y del propio mercado. Debe manejar un concepto muy claro de planificación y organización de los propios proyectos que se le demandan y los que él mismo pueda crear en un momento dado. Debe tener un gran autocontrol y manejo de crisis. No todos los días son miel con hojuelas en los aeropuertos y sabemos que pasan cosas y no es que nos asuste y nos vamos a ocultar, pero él tiene que tener el temple para solucionarlas siempre de primera instancia y de primera mano. ¿Ok? Bueno, después de escuchar esto, algunos de ustedes pueden imaginarse algunos administradores de esta naturaleza, ¿no? No, no necesitan nuestras compañías quieren ser administradoras parecerse a ninguna de estas supergirls o superhéroes, ni los compañeros necesitan parecerse ni a Batman ni a Iron Man, y mucho menos vestirse de azul, usar los calzones arriba de los pantalones y ponerse capa roja. La verdad es que lo que estamos buscando somos gente que sean administradora o administrador aeroportuario, que se comprometan, y ahorita vamos a cuáles son los retos que yo visualizo ya en breve, después de este casi primer cuarto del tercer milenio. Y en un momento dado, lo que necesitamos es gente de esa naturaleza. Gente que hoy hemos tenido la fortuna de que trabaje con nosotros, gente que hoy hemos tenido la fortuna de que saliendo de la licenciatura han sido nombrados administradores, cosa que realmente nos enorgullece muchísimo. Y gente que quizás no quiere encaminarse a eso, también hemos visto que la preparación le ha permitido llegar a otros niveles. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los retos de los aeropuertos y sobre todo de los administradores? ¿Qué observo en este primer cuarto de siglo? Bueno, y que ahorita vamos a hablar un poquito más de la parte laboral, pero ¿cuáles son los retos que hoy tienen? Lo primero que tenemos que entender es que la operación, la gestión y gestión del incremento de pasajeros, afortunadamente la demanda nacional y mundial ha vuelto ya a situaciones, digamos, naturales, de un nivel más claro y más directo de lo que tiene que ser el número de pasajeros. Y hoy en muchos lugares ya se ha rebasado, afortunadamente México es uno de ellos, se ha rebasado ya. No solamente hemos regresado a las cifras de 2019 que nos marcaron tanto, sino que hemos regresado de alguna manera y estar encima de esas cifras. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, nada más como comercial, saben que vamos a tener una prueba muy cercana en 2026. Hay 13 partidos del Mundial que se van a celebrar en México. Hoy los aeropuertos tuvieran que estar pensando qué tienen que hacer para hacer el mejor papel en ese sentido y para llegarse de nuevos ingresos, ¿no? Esta situación de la operación, la gestión de incremento de pasajeros va a producir un crecimiento y desarrollo de la infraestructura aeroportuaria. Esa es la consecuencia lógica, claro, basada en los planes maestros de desarrollo de lo que va a suceder cuando tienes más pasajeros. No podemos perder de vista la parte que está en el C, la innovación tecnológica y seguridad sanitaria. Yo creo que las reminiscencias de la pandemia nos despertó una serie de necesidades. La primera, innovar la parte tecnológica prácticamente con menos o casi sin intervención en todos los procesos donde intervenía el pasajero con las aerolíneas o con gente del aeropuerto. Bueno, hoy deben ser prácticamente sin la intervención humana, ¿no? Y debe garantizar mucho la seguridad sanitaria. Tiene que estar constantemente analizando la experiencia de los pasajeros, crear un ambiente de servicio a todos los niveles de atención y que tienen que dar los colaboradores para saber que sea la mejor experiencia para ellos. Y entonces hoy debemos entender que debemos comenzar a ver, que debemos comenzar a seguir la huella del pasajero, es decir, por dónde transita el pasajero en nuestro edificio terminal desde que llega, cómo se mueve. Entonces ahí es donde tienes que comenzar a darle este tipo de satisfactores, ¿no? Tiene que siempre estar estudiando, tiene que tener un programa claro de permanente medición de calidad de los servicios, mejora continua. No queda de otra, los procesos van cambiando y en un momento dado siempre cualquier cosa es susceptible de elevar la calidad. Bueno, la atención a clientes hay que entender, cubrir, satisfacer la necesidad de los pasajeros y usuarios. Cada vez son más sensibles a medir la calidad de lo que reciben y comparar contra el costo de lo que esto les vale. Entonces, cuidado en ese sentido. Hay que entender hoy ese aspecto, ¿no? Un aspecto fundamental, como ya dijimos, son los ingresos.
generar estrategias, objetivos, planes, proyectos y programas para identificar, promover y obtener otro tipo de ingresos. Esa es una gran necesidad. La parte de riesgo y seguridad, yo creo que no podemos dejar dice que tenemos que entender, vivir y conocer el pasado para que no te pase lo mismo. Bueno, ya sabemos lo que se presentó en 2001, entonces tienes que tener muy claro, saber que existen riesgos. Tienes que ver, no sé si en el futuro vaya a vislumbrarse una posibilidad de un panorama de amenazas, pero finalmente tienes que estar claro, y para eso está la tecnología, y para eso está la normatividad, y para eso está la aplicación de los simulacros en escala real, ¿no? Algo que no hacemos, y digo hacemos porque así me considero todavía gente que emanó de ahí, es comunicar adecuadamente. No tenemos esa costumbre muy clara de comunicar y tener un plan de comunicaciones. Desde cómo ayudamos a nuestra comunidad, cómo va a crecer el aeropuerto, hacia dónde se perfila. Creo que ese es un reto que tienen que vivir la gente de aeropuertos, pero ya. Hay que difundir los planes, dar seguimiento a los avances y generar comunicados en 360 para todo mundo. Eso tenemos que entenderlo y siempre hemos sido un poco tibios en ese tipo de situaciones. Bueno, hoy estamos viviendo una situación gubernamental muy especial en materia de aeropuertos. Yo no quiero preocupar a nadie, pero sí quiero ser muy claro en ese sentido. Las concesiones de las empresas que administran aeropuertos están siendo revisadas. El contrato de las empresas que tienen concesiones para el manejo de diversos aeropuertos en el territorio nacional hoy se han conferido al propio gobierno. Pues, ¿qué tienes que hacer? Sacar la antena y comenzar a entender qué está pasando y comenzar a crear situaciones y expectativas que logren atenuar este tipo de situaciones que se pueden dar en los propios aeropuertos, ¿no? Y escuchando este tema muy particular que se oye muy fuerte, ya saben que a mí me gusta leer un poco por ahí. Encontré esto que se llama Los aeropuertos, lo que falta por crecer, de un señor Eduardo Luna Traili, que es director de una parte de real estate en una empresa, que me gustó el comentario, está un poquito atenuado, ahí está donde lo pueden encontrar. Entonces, él habla de lo que está pasando en los aeropuertos. Él piensa que lo primero que tenemos que hacer, y no lo podemos hacer solos, ¿no? Sino él dice, suma a todo mundo a que generemos un plan estratégico global de respuestas a las nuevas necesidades del país. Este país ya no es el mismo. No hablo solamente después de la pandemia, desde que entramos este siglo ya somos diferentes en ese sentido. Entonces, el sistema aeroportuario mexicano, el SAM, enfrenta como principal problema la falta de un plan global estratégico para la atención de diversos problemáticos que presentan los diversos tipos de aviación. Entonces, ¿qué se debe buscar? Pues tener involucramiento de todos los actores del sector, de las líneas aéreas, de los pilotos, de los sobrecargos, de las cámaras, de los colegios de profesionistas, de la industria hotelera, entre otros, ¿no? Los stakeholders son famosos de apoyarnos. Bueno, tratemos de que se suban a esta situación. Él dice que un gran problema que presenta en México, claro, a lo mejor los compañeros de ICM no lo ven como un problema, pues porque le significa pues tener una operación y significa ingreso, ¿no? Pero nuestro sistema tiene una base de un gran hub que es el ICM, que muchas veces es ineludible para volar a otros destinos, o hay que considerar otras alternativas. Ya veo hoy, por ejemplo, que los grandes aeropuertos, los cuatro fundamentales o cinco fundamentales, están teniendo ya salidas de ahí a otros espacios porque reciben aviación internacional. Bueno, pues eso debe permearse ya a todos lados, ¿no? Él también menciona que la privatización de aeropuertos que realiza México tiene elementos muy positivos. Y yo lo creo así. Yo soy realmente una gente que reconoce que las concesiones realmente han funcionado. No por el hecho que me ha tocado vender el aeropuerto, bueno, el grupo, y que trabajé muy fuerte en eso, pero yo creo realmente en eso, ¿no? Pero algunas cosas dice que no lo son tan positivas, ¿no? Dice que de alguna manera sí es muy positivo, pues el nivel de inversión que tienen los tres grupos aeroportuarios y la forma que ven negativa, pues es el planteamiento de no planteo con presión claridad de las reglas que el gobierno en su momento, en aquella época que giró la concesión, no lo hizo. No dejó reglas claras, no dejó la normatividad, no dejó lineamientos de operación en un plan perfectamente establecido para su futuro desarrollo. Es decir, sí logramos esta situación, pero creo que es el momento de un alto en el camino y decir qué queremos hacer en México con los aeropuertos, ¿no? Entonces, generar este plan rector de aeropuertos debe ser actualizado, que cuente con un ente rector de control, con facultades
y quizás con independencia más allá que lo que tiene la actual autoridad, ¿no? Él dice que hay que darles tiempo para crear un programa de desarrollo aeroportuario donde se escuchen las voces, las necesidades de todos los sectores y de lo que cada uno de nosotros podemos aportar en ese sentido. ¿Ok? Muy bien. Pues estoy para cerrar y quisiera hablarles de lo que está pasando hoy. El mundo actual obliga a un giro en la actuación de quienes hoy administran y dirigen y supervisan personal. Es una realidad que nuestro mundo hoy está con una serie de situaciones, algunas como amenazas, yo diría, ¿no? Pero finalmente tenemos algo que es una nueva y revolucionaria tecnología, un gran crecimiento poblacional. Hacía mucho que me preocupa esta situación. Cuando hablamos de 7.000 millones, se me hacía una locura. Hoy hablamos de 8.000 millones, ¿no? Recursos primarios escasos, y lo sabemos, y se nota. Un mercado mundial, y sí, muy confrontante, muy echado para adelante, y las nuevas economías que están pujando, y esa es una gran competencia interna, ¿no? La parte ecológica que no hemos sabido respetar, y hoy comenzamos ya a vivir lo que sucede cuando no lo entendimos. Los capitales son los que mandan, son el dinero, y pueden estar donde se sientan cómodos, y pueden llevárselo cuando realmente se les ocurra. La parte de globalización, lo que dices hoy, se sabe con una facilidad en todo el mundo. Las diversas religiones que nos tienen enfrentados en algunos casos y esta necesidad de gran movilidad que tienen los migrantes, ¿no? Y a la cabeza de esto, una gran losa que pesa hoy sobre el mundo, que es el terrorismo, la guerra y las pandemias. ¿Qué pasa en nuestro nuevo siglo y sobre todo en este primer cuarto? Pues hay una mayor competencia. La parte laboral cada vez es más competida. Hay un mundo global en donde puedes trabajar aquí, pero puedes trabajar en otro lugar. Un proceso migratorio constante en todo el mundo, ¿no? Mucho de la tendencia al autoempleo. Quien tiene hoy un teléfono y una línea puede organizar algún negocio. Vimos una alta tecnología. Uno aprende una versión cuando ya me trajiste la otra, ¿no? Tenemos dinero plástico y virtual hoy. El conocimiento es la base de la autoridad, eso es algo que tenemos que respetar muy claramente. Sin embargo, lo novedoso genera valor. Y ustedes pueden ver todo lo que se anuncia en televisión, en esos programas de comerciales, está generando valor y es algo muy novedoso. Claro, por muy corto tiempo, pero esa es realidad a la que nos enfrentamos. La vida hoy la vivimos a través de las redes sociales. No sé si para bien o para mal, y esta es una decisión particular y personal de todos, ¿no? Hoy ser bueno no basta, hay que demostrar que eres bueno haciendo las cosas. Hay una diferencia creciente entre los países y entre el mismo país, entre su propia gente. Esto nos hace o nos obliga a llevar un cambio de mentalidad en el liderazgo. Hoy, como líderes, tenemos estas responsabilidades. Hay que anticiparnos al cambio o ser gestores del mismo. Hay que inspirar el compromiso a la misión encomendada que tenemos nosotros y la gente, la empresa o el grupo que nos sigue. Hay que transformar aún en los paradigmas que estés viviendo en tu propia empresa, ¿no? Hay que entender que debes tener seguidores, no empleados. Tienes que ser eficaz entendiendo a las personas, no darles el avión. Hay que entender lo que realmente pasa. Tienes que, no delegas el trabajo, facultas la autoridad a los demás. Tienes que evaluar en forma cualitativa. Es decir, si es importante la forma cuantitativa, no la desdeño, pero tienes que evaluar un poquito más en forma cualitativa. Tienes que ser más profundo en situación de los resultados que está obteniendo tu empresa. Los líderes piensan de manera global, es decir, deben tener una gran imagen de todo lo que esté pasando. Y el servicio al cliente, no solamente externo, porque a veces olvidamos que todos los que trabajamos en alguna empresa tenemos también clientes internos. Entonces, el servicio de cliente interno y externo está por encima de todo. ¿Ok? Y cierro, como ustedes lo saben, quien ha trabajado conmigo y quien no, bueno, siempre cierro con esto. Esto llegó a mí cuando yo era muy chiquillo, tenía 10 años y lo muestro mucho en mis clases porque me gusta. Se llama El placer de servir, es un fragmento de Gabriela Mistral, que fue premio Nobel de Literatura de 1945, una mujer chilena. Dice que toda la naturaleza en anhelo de servicio, sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Es el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Aquel que critica, este es el que destruye, tú es el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que en su gran bondad te da el fruto y la luz, pudiera llamarse al de así, el que sirve. Muchas gracias por escucharme. Les agradezco mucho la situación.
Gracias a la licenciada Calderón por la invitación, gracias a la universidad y gracias a ustedes por escucharme durante este tiempo. Licenciada, a tus órdenes. Muchas gracias. Y pues estamos profundamente agradecidos porque más que una ponencia fue una mega masterclass. Creo que abarcaste en 45, 50 minutos los aspectos generales precisamente de la administración aeroportuaria y no porque haya sido breve en cuanto a tiempo, fue muy rica en conocimiento, creo que te lo agradecemos mucho y pues la verdad es que me quedo corta con las palabras, pero me gustaría dar paso también, si es posible, tenemos preguntas de los asistentes. Tenemos algunas que fueron enviadas con mayor tiempo. Voy a pasar ahorita a la parte de las preguntas de los que están aquí acompañándonos. No sé si alguien quiera levantar la mano. Tenemos algunos comentarios, pero si no, también tenemos algunos que han hecho de manera anticipada. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, puede levantar la mano o puede abrir su micrófono. Adelante. Sino para pasar a la sesión de las preguntas que fueron enviadas con anticipación. Dice Julio Ortiz, felicidades maestro, como siempre muy clara exposición e interesante el tema, muchas gracias. Me da gusto verlo de nuevo, Lick, ahora y recordé con gusto sus clases. Qué gusto, Jesús, Gracias. José Ochoa también. Bueno, tenemos una pregunta, una de ellas es precisamente cuáles serán los retos que enfrentan actualmente los administradores aeroportuarios. Digo, ya lo comentó un poco durante la presentación, pero es una de las preguntas como que más reiteradas tuvimos al momento de hacer la inscripción o el registro para esta ponencia. Bueno, muchas gracias. Como le decía, yo creo que los retos están claros en ese sentido, como lo expresé en la ponencia. Me parece que hoy la gran preocupación de todos, eh, a pesar de todo lo que expliqué, hay tres temas fundamentales que yo observo. ¿Cómo dar respuesta a este crecimiento de, de, del, de pasajeros que vamos a tener y operación que vamos a tener? Dos, ¿cómo puedo traer más recursos? Porque es una exigencia constante. Es una empresa y nadie es hermano de la caridad. Y tres, la mejor relación que podamos entablar con el gobierno para salir de esto bien librados o lo menos raspados. Así lo quiero expresar. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere más hacer alguna pregunta. También tenemos una pregunta que hicieron precisamente, que cuáles eran los consejos que con su gran experiencia, su vasta experiencia dentro de la administración, qué consejos les podría dar a aquellos jóvenes que están o aquellas personas que están siendo como o aspiran a ser administradores aeroportuarios. Bueno, no hay recetas de cocina, pero sí puedo decir algunas cosas que creo que deben funcionar y funcionar para mucha gente. Lo primero que tienes que hacer es, si realmente quieres llegar a esos niveles, trabajar en un aeropuerto. Eso es fundamental. O sea, no puede ser de otra manera. No puedes entender la mística de trabajo si no estás ahí. Yo les decía desde el tercer cuatrimestre, cuando platico con los chicos, les digo, bueno, si realmente te vas a desenvolver en esto, eh, busca la manera de estar cercano al aeropuerto. Es decir, si en un momento de hoy no puedes serlo, bueno, pues haz tu servicio social ahí, trabaja en una aerolínea, hasta en un local comercial si tú quieres, pero eso te va a dar una vivencia clara. Entonces, yo creo que sea lo primero que recomendaría. Lo segundo es la preparación. Si ya que estás en el aeropuerto y trabajas ahí, buscar estar ubicado dentro de la estructura del aeropuerto y para ello vas a requerir preparación. No es de la noche a la mañana, no vas a llegar a decir, mira, soy muy fregón en esto y tengo la posibilidad. No, a lo que debes llegar a entender es que tienes que ir comenzando a ir escalando diferentes puestos y esto te permite la posibilidad de esta vivencia en llegar al nivel más alto dentro de los aeropuertos. Esos son los temas que yo recomendaría. Muchísimas gracias, Elit. Le están comentando aquí, felicidades, profesor, un gusto escucharlo. Siempre nos enriquece con su experiencia, conocimientos. Un abrazo. Muchas gracias, Angélica Juárez. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya hemos leído unas de las más reiteradas que estuvieron
cuando se registraron. ¿Alguien de los presentes que quiera abrir su micrófono o compartir algo? Sí, Cristian Mejía, por favor. Gracias. Primero que nada, muchas gracias, licenciado, como siempre, por compartirnos su conocimiento y experiencia. Y yo mandaba una pregunta también por ahí. A mí me preocupa un poco el papel del administrador aeroportuario ahora que en nuestro país estamos sufriendo, pues de alguna manera, la militarización de muchos de nuestros aeropuertos. En parte ya contestó algunas cosas durante la ponencia, pero sí me gustaría ver qué estrategia recomienda que podamos seguir ante esta situación que pues viene de frente y prácticamente ya está llegando en muchos de los aeropuertos. Mira, yo voy a hablar de la parte que conozco. Cuando yo llegué al grupo había un compañero que era militar y era el administrador del aeropuerto de Culiacán, en paz descanse. Gabriel era coronel, terminó siendo general después, y trabajabas extraordinariamente con él. Yo te lo puedo decir, tuve la fortuna de conocernos, de acercarnos. Yo siempre tuteé a todos los administradores, pero él y yo teníamos una gran camaradería, una gran situación de respeto y nos hablábamos de usted, cosa rara en mí. Pero yo trabajé a gusto con él y mucha gente trabajó muy a gusto con él siendo militar. Entonces, tampoco quiero estigmatizar a nadie, ¿no? Esa es mi experiencia y es lo que he vivido. He tenido la fortuna también de que algunos compañeros han sido militares y han estudiado con nosotros la carrera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es continuar preparándonos. Yo creo que esa es una idea que no debe ser de otra manera. Y yo creo sinceramente que eh, la situación del contrato que hoy mantienen de concesión, quien es el responsable de los nombramientos de los administradores es la propia concesionaria y puede decidirse por quien la concesionaria quiera y la autoridad tiene que soportar ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que no quiero estigmatizar de un lado a los compañeros militares, tampoco quisiera decir que son a quien en un momento dado vamos encaminados allá, creo que tampoco puedo decirlo, pero lo que yo sí creo es recomendar que se preparen y se preparen mucho y comiencen a estar muy cercano al medio en el que quieren desenvolverse. ¿Ok? Espero te sirva, Cris. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lick. ¿Alguien más? Si no tendríamos otra pregunta, estaríamos cerrando la parte. No sé si alguien más quiera formular alguna pregunta adicional. Bueno, entonces, Lick, queremos dar paso a precisamente hacer un reconocimiento, si me permite leerlo, por favor. La Universidad Regional del Norte, UR en Licenciaturas Aviación, otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Manuel Jauregui Aguilar, consultor de aeropuertos y docente de UR en Licenciaturas Aviación, por su valiosa participación en el ciclo Mejores Prácticas en la Gestión y Administración Aeroportuaria, con la ponencia Aspectos Generales de la Administración Aeroportuaria a alumnos de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos y de la maestría en Alta Dirección de Negocios Aéreos el 13 de junio de 2024. Muchísimas gracias por su tiempo, pero sobre todo, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y sus conocimientos y obviamente ponerlo pues de la manera más sencilla para que todos podamos continuar aprendiendo de lo que ha vivido usted en su experiencia. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias. Nuevamente, doctora, te agradezco mucho y agradezco mucho a la universidad, como siempre, la posibilidad y la confianza que han tenido en nosotros para llegar a ello. Y gracias a todos los asistentes. Como siempre, es un gusto saludarlos. Recuerden que tengo un corazón muy grande, entonces ahí cabe mucha gente, afortunadamente. Todos ustedes están ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que le queremos, le digo, hacerle muy extensivo, se lo hacemos llegar y pues siempre felices de que pueda compartir con nosotros su experiencia. Y pues bueno, a todos los asistentes les agradecemos el que nos hayamos pasado unos minutitos, pero creo que todo lo que se compartió en esta ponencia ha sido de muchísimo valor y no queremos dejar de invitarlos a la ponencia que tendremos el siguiente jueves con el licenciado Javier Iserte, que es también consultor de aeropuertos, y quien nos estará presentando la ponencia de ingresos regulados y no regulados de los aeropuertos. Los esperamos a partir de las 19 horas nuevamente y nos vemos
el siguiente jueves 20 de junio. Muchísimas gracias. Sí, Lick, levantó la mano. Sí, muchas gracias. Un comercial. Todo lo que sé de ingresos aeroportuarios y no aeroportuarios se lo aprendí a este señor. Entonces, ojalá puedan estar. Gracias. No, hombre, va a ser una aportación increíble con todo lo que hemos estado aprendiendo con ustedes. Nuevamente a todos, muchísimas gracias y pues los esperamos el siguiente jueves. Que tengan muy bonita noche a todos. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. chao. Muchas gracias Chao. a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias.